y alabo, y mi alma no se cansa de alabarte, y alabo, mientras vida exista en mi ser. David decía: alma mía, bendice al Señor tu Dios. Alma mía, porque te abates dentro de mí. Aún eres, aleluya, alabar a mi Señor. A veces el maligno quiere que el Señor lo reprenda por ver a mi vida aprisionar, pero el Espíritu Santo es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Todo el mundo dice: te alabo, y mi alma de mi ser. Y la Biblia dice que todos los que respiran alaben al Señor, aleluya. Oh, aleluya. Declaramos en esta tarde poder de Dios sobre nuestro hermano Javier, allá donde está, aleluya. En la Biblia dice que el apóstol Pablo y Silas glorificaban al Señor allá en la cárcel, aleluya. Y mientras oraban y alababan al Señor, aleluya, algo sucedió en aquel lugar. Un temblor sacudió, aleluya, los cimientos, las cadenas, aleluya, que estaban atados. Los prisioneros fueron libres, aleluya, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hay poder, hermano, hay poder, aleluya. También la Biblia dice que cuando el apóstol Pedro fue a la cárcel, la iglesia estaba unánime orando por él, aleluya. De la misma manera, aleluya, Padre, extiende tu mano sobre mi hermano Javier, Señor. Fortalézcalo, Padre mío. Tú has prometido estar con nosotros todos los días, Señor. Aleluya, Padre. Extiende tu mano sobre tu familia, sobre la congregación. Oh, poderoso Dios de Israel, en esta noche, en esta tarde, Padre, nos unimos delante de tu presencia, mi Señor Jesucristo, porque tú eres el único Dios verdadero, Padre, aleluya, que para ti no hay nada imposible. Tu palabra dice que cree, todo le es posible. Cuando creen en esta noche que el Señor, aleluya, el mismo que hizo que su pueblo Israel cruzara, aleluya, el Mar Rojo, el mismo que, aleluya, hizo, aleluya, que el agua se convirtiera en vino, el mismo que sanó a aquella mujer con flujo de sangre, el mismo, aleluya, que le dijo al apóstol Pedro: oh Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte, pero yo he rogado por ti. Es el mismo que está hoy en esta noche, porque Él no ha cambiado. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El mundo es un deseo, pasa, pero el que hace su voluntad permanece para siempre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya.
a los prisioneros que están, Señor, aleluya, espiritualmente, Padre mío. Aquellos que están atados, Señor, por la fuerza, Señor, del diablo. Sean rotas las cadenas, Padre, en esta noche, o en esta tarde, o en este momento, Padre mío, aleluya. Aquel joven, aquella doncella que se encuentra, Padre mío, aleluya, influenciado por el alcohol, por las drogas, por la idolatría, Señor, aleluya, por el pecado. Señor, hazlo libre, hazla libre, en el nombre de Jesucristo. Libre, libertad, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Y a todos los enfermos, Padre mío, aleluya, también, Señor. Aleluya, Padre, tú eres el doctor de los doctores, mi Señor Jesucristo. Sana, liberta, consuela conforme tu palabra, Señor. Tú eres el consolador. Aleluya, aquel y aquella que se siente solo, sola, Padre, tú eres el consolador. Aquel que se encuentra, Señor, perdido, tú eres el camino y la verdad. Aquel que se encuentra, Señor, en sombra de oscuridad, tú eres la luz, Señor, que alumbra todo entendimiento, Padre mío, en este momento, mi Señor Jesucristo. Aleluya, Padre bendito Dios, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Hay poder. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Libre, yo soy libre, las cadenas han sido rotas, libre, yo soy libre. ¿Para qué? Para cantar, para gozar. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, libre, yo soy libre. Aleluya. Cuando soy libre en esta noche, para gozar, he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Amén, 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 amén. Aleluya, ese grito de júbilo, ese grito de victoria. Aleluya, aleluya. Amén, hermano, gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los bendiga. Aleluya. Pueden sentarse glorificando al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Es bueno aprovechar el tiempo porque pues ciertamente estamos muy ocupados y este tiempo es para, aleluya, solamente para adorarlo a Él, para escuchar su palabra, para, aleluya, amén, deleitarnos en Él. Amén, hermanos, en la vigilia para eso es, para aprovechar el tiempo máximo. Gloria al Señor, ya que por cuestión de trabajo, por otras situaciones o circunstancias, no aprovechamos el tiempo, porque tiempo hay. Lo que pasa es que no lo aprovechamos. Aleluya, leer, meditar, cantar, orar, aleluya, amén. Ni mucho menos preguntar, amén, por nuestros hermanos, cómo están. En este tiempo, esta ocasión es cuando nosotros nos enteramos
¿Qué es lo que pasa? De esa manera podemos orar, interceder por los unos por los otros. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Aleluya, amén. Orar los unos por los otros, aleluya, amén. Y pues hermanos, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Gracias hermano, pastor, gracias por la invitación, gracias a los hermanos de la congregación, la familia. Es un gusto, es un placer volver a verlo. A la familia Ortiz, a tu hermano, aleluya, Alberto, gloria al Señor, amén. Segura, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. A todos hermanos, sean todos bienvenidos, aleluya, y bienvenidas en la casa del Señor. Amén, aleluya. Mire rápidamente que quiero leer un texto allí respaldando lo que digo, aleluya. ¿Cuál es el propósito de venir a la casa del Señor? Amén. ¿Qué debemos de hacer cuando nosotros nos reunimos? Segunda de, aleluya, Corintios capítulo, gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, 14. Segunda de Corintios, aleluya, amén. Es primera, hermano, no tiene segunda, 14, amén, segunda. Es primera de Corintios, aleluya, gloria al Señor. Capítulo 14, versículo 26. Es de suma importancia hacer conciencia y entender el propósito principal por la cual nos reunimos. Aleluya. Y debemos todos participar. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros, el Señor nos ha hecho participantes de aleluya. Amén. Somos el miembro de su cuerpo. Entonces debemos de participar, aleluya, en la mesa del Señor. Aleluya. Amén. Es decir, que cuando el Señor, aleluya, se hace presente en todo lugar, aleluya, amén, Él quiere que nosotros, aleluya, le ofrezcamos un olor grato delante de Él, que es nuestra, amén, nuestras alabanzas, aleluya, nuestra gratitud, nuestro sentimiento de gratitud, aleluya, amén, abrir nuestra boca y engrandecer al único Dios soberano, aleluya, amén. El apóstol Pablo, aleluya, mire, primera de Corintios 14, 26. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Amén. Digan amén, aleluya. Y puesto de pie en reverencia la palabra del Señor. Aleluya, honrando en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice de la siguiente manera: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando sí lo están leyendo conmigo, hermano, voy a esperar para que lo leamos todos juntos. Amén. Una de las mejores maneras como memorizar o entender la palabra es leerla en voz alta. Amén. Y también saber que usted está leyendo. Aleluya, porque muchos nomás mueven la boca, pero ni siquiera leen. Entonces, amén, no puede gozarse en el Señor. Amén. Dice: que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene que salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene hágase todo para edificación. Puede sentarse, amén. ¿Qué es lo que debemos, hermanos, hacer cuando nosotros nos reunimos? Cada uno de nosotros debemos de participar con una acción de gracia, cantar al Señor, aleluya, testificar, amén, las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, amén. Y una de ellas es que, aleluya, amén, estábamos perdidos, sin fe, sin esperanza, muertos en nuestros delitos y pecados, aleluya. Pero el Señor, aleluya, por su grande misericordia, aleluya, amén, nos hizo participar de su divina y gloriosa gracia, aleluya, amén, de su amor. Nuestra hermana está hablando de que Dios es amor. Precisamente en eso consiste el amor de Dios, que, aleluya, siendo, aleluya, o éramos perrillos, éramos gentiles que no teníamos parte ni suerte, pero Él, aleluya, amén, gloria al Señor, nos dio de beber gratuitamente, aleluya, amén, nos dio, aleluya, hermanos, el privilegio, aleluya, amén, y el derecho de ser llamados sus hijos, amén, gloria a Dios, hermanos, amén. Por eso nosotros nos reunimos,
hermanos, aleluya, antes de entrar en el mensaje, aleluya, pues verdaderamente, hermanos, todo obra para bien. Amén. Todo lo que pasa en nuestra vida, Dios, aleluya, amén, lo permite para que nosotros, aleluya, amén, aprendamos a dependernos de Dios y a buscar a Dios. Porque, aleluya, amén, no estoy diciendo que nuestro hermano Javier no busca al Señor, pero el Señor permite eso para, aleluya, con un propósito. Amén. Recuerdo que, aleluya, en el 2000, ¿cuándo fue? Cuando fuimos en Bastrop, Georgia, nos invitaron a una campaña y íbamos, pues a ver si yo tuve la culpa, porque con la emoción de llegar allá para gozarnos con los hermanos y íbamos, rebasamos al límite. Amén, era 35, nosotros 50. Amén. Y pues una subidita y otra como lomita. Y íbamos y cuando bajamos estaba 2 patrullas. Nos puso la luz, dijo, oiga señor, ¿por qué tanta prisa? Le digo que vamos a ir a una campaña y si nos hizo tarde, pues llámale al donde vas a ir, que ya no vas a ir para allá. ¿Y a qué te dedicas? No, pues soy pastor. Ok, bueno, pues bueno, qué bueno, dice, te voy a llevar a la cárcel para que prediques allá. Hermanos, ya no fuimos a la campaña, no me iba a tocar predicar allá. Amén, pero estábamos emocionados porque es muy bonito, hermano, cuando nos reunimos. Es muy precioso porque los del mundo, ellos, hermano, no paran de hacer fiesta. Esta gente no le importa el gasto, no le importa frío, no importa ahí a las 2, 3 de la mañana anda gritando otra, ¿verdad? Y aquí ya no es otra, es otra alabanza, aleluya, amén, acción de gracia, aleluya, amén. Y es muy bonito reunirnos porque, aleluya, amén, nos fortalecemos. Entonces estábamos muy emocionados, vimos y ya, dije, pues llamé al pastor, ¿sabes qué, pastor? No nos espere porque pues ya vamos a ir a otra campaña. Amén. Y así, hermano, el policía me arrestó y otro oyente que iba conmigo, por cierto, él no quería ir, pero andaba muy motivado porque quería convertirse al Señor. Y yo le digo, tienes que aprender, aleluya, amén, andar con nosotros. Si amas al Señor, pues desde ahora, antes de que te conviertas, tienes que empezar a amar la obra del Señor. Pues vamos, tú te llevas una ven y yo me llevo otra y nos vamos con los hermanos. Íbamos como unos 15 hermanos, creo, por ahí. 2 venes llevamos. Ahora sí, ahí se murió amén, la oveja y el pastor fueron a la cárcel. Amén. Gloria al Señor. Entonces llegamos ahí y pues nos dieron la ropa, ¿no? Y ya nos metieron ahí y todos dijeron, ¡bienvenido! Ya a la hora llegamos allá, nos agarraron como a las 8, creo. Llegamos ya donde tenemos que estar ahí como a las 11. Y a las 11:30 es hora de lonche. Y ya salimos a la hora de lonche y todos se acercaron. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¿Seguro te agarraron vendiendo droga? No. Nosotros nos dedicamos a otra cosa. ¿Qué hiciste? No, pues soy pastor. Y se acercó un señor, es joven, pero ya tenía su familia. Dijo, ¿sabes qué, pastor? He estado orando, dice, ya 3 días orando, dice, que el Señor, dice, enviara a alguien, porque yo estoy aquí. Hermano, mire, yo, pastor, dice, yo fui líder de la música, líder de la alabanza, pero por cuestión de problemas, y me alejé de Dios y empezamos a tener problemas con mi esposa y le levanté la voz y la mano y no la pegué muy recio, pero pues me echó la policía y aquí estoy. Y al parecer que voy a estar 3 años. Y he estado orando al Señor que enviara a alguien porque me quiero reconciliar con el Señor. Gloria a Dios. Y él llamó porque habla inglés. Él llamó a todos, venga porque llegó Preacher aquí, vamos a orar todos juntos.
Amén. Y ahí oramos, aprovechamos a orar, empezamos a cantar el corito. Solo Dios hace el hombre feliz. Solo Dios hace el hombre feliz. Y los tres hermanos estaban, amén, llorando. Y se acercaron. Y todos, casi todos, dijo, mire, yo iba a la iglesia antes, yo cantaba antes, yo predicaba antes. Y me alejé de Dios. Y quiero reconciliarme. Y amén, la seguridad nos dio otro 15 minutos. Aproveche, dijo. Y ahí hicimos un mini culto, hermano. Gloria a Dios. Alabado al Señor. Entonces todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Aleluya. Amén. Quizás a veces no nos atrevemos a predicar al aire libre, así que estamos libres, pero el Señor nos lleva ya para predicar aquí. Amén. Porque si Dios quiere, hermano. ¿Por qué? Porque Él quiere, aleluya, amén. Quiere que testifiquemos el poder de Dios. De dónde el Señor nos sacó, de dónde. ¿Por qué nos convertimos al Señor? ¿Por qué? Porque somos cristianos. Porque cosas grandes el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Cosas grandes, aleluya. El Señor nos libertó de las garras del enemigo. El Señor nos libertó. Estábamos, dice, aleluya, amén. Estábamos en prisión, aleluya, de muerte. En sombra de muerte estábamos. Así mismo, amén, cómo se encontraba, aleluya, los judíos, aleluya, amén. Dice que estaban, mire, vamos a leerlo, que ahorita entramos en el tema, aleluya, amén. Lucas capítulo 1. El Señor vino específicamente y especialmente a las ovejas perdidas, la casa de Israel. Amén, hermanos. Amén. Pero por eso la escritura dice que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Amén. ¿Por qué no lo recibieron? Porque estaban, aleluya, vamos a ver Lucas 1, aleluya, gloria a Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo, gloria al Señor, aleluya. Vamos a ver desde el versículo 67. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice Lucas 1, versículo 67 hasta el 79. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestro enemigo y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestro enemigo, sin temor le sirvamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Para qué? Versículo 79. ¿Para qué, hermanos? Para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Cómo se encontraba, aleluya, los judíos? Los que, aleluya, fueron cegados desde, aleluya, el Antiguo Testamento. Cómo ellos se encontraban, aunque tenían la ley, pero no podía, aleluya, amén, cumplir la ley porque no tenía el Espíritu Santo de Dios. Entonces no podía, ¿cuál era su condición de ellos? ¿Cómo estaban ellos? Aquí lo acabamos de leer.
Dice al Zacarías dando testimonio de su hijo Juan el Bautista, que él iba a ser, aleluya, amén, el profeta del Altísimo. Todos sabemos que, aleluya, Juan el Bautista fue uno de los profetas que vino a abrir, aleluya, el camino, aleluya, y dar conocimiento, aleluya, de un Salvador de esa, aleluya, comunidad judío que se encontraba, como se encontraba, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Y así estábamos. Aleluya, porque otra escritura dice que, aleluya, amén, tanto judíos y gentil, todos están bajo pecados. Aquellos que no han conocido al Señor, que no han reconocido al Señor Jesucristo y no lo han recibido como su Salvador. Aleluya, amén. Aunque tienen la ley, pero no han entendido, aleluya, amén. Todavía están cegados a ellos, aleluya, amén. Hasta, aleluya, en Deuteronomio 29:1 habla, mire, gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Estoy rápidamente, hermanos, aleluya, amén, diciendo que porque es importantísimo, aleluya, aprovechar la ocasión en cualquier situación o circunstancia que el Señor permita que nosotros pasemos. ¿Para qué Dios lo permite? Para dependernos de Él, para buscarnos más a Él, para humillarnos más delante de Él y para dar testimonio del poder de Dios, que es el mismo que libertó, aleluya, a aquellos, aleluya, porque hubo unos, aleluya, hasta ahora que no han reconocido al Señor, pero hubo unos que reconocieron al Señor y lo recibieron. Uno de ellos fue Zaqueo, aleluya, amén. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Zaqueo, date prisa porque hoy cenaré tu casa, verdad? Amén. Fue uno de los los judíos que se convirtieron y otros, aleluya, amén, pero algunos hasta el día de hoy no han reconocido al Señor. ¿Por qué? Porque estaban, otra escritura dice que eran ovejas perdidas. Gloria a Dios. Para eso el Señor vino. Amén. Aleluya, amén. Entonces, como a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, se abrió una puerta para nosotros. Aleluya, amén. Se abrió una puerta para nosotros. Aleluya, amén. Mire, aleluya. Gloria a Dios. Deuteronomio 29:1, mire. Y es allí mismo lo que, aleluya, gloria al Señor. Amén, hermanos. Estoy leyendo esto para, aleluya, amén, para tener razón, aleluya, de aprovechar lo máximo en las circunstancias que el Señor nos permita pasar. En ocasión, a veces por enfermedad, en ocasión, a veces por la finanza, en ocasión, a veces por problemas familiares, en ocasión, a veces problemas en la iglesia. Pero todo obra para bien para todos aquellos que aman y esperan su segunda venida. Gloria al Señor, amén. Dios no hace nada a lo loco como usted y yo a veces hacemos las cosas a la prisa y a lo loco, ¿verdad? Y a veces no sale como nosotros, pero Dios hace las cosas perfectamente bien porque Él es Dios. Él es Dios, aleluya, amén. Y no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. A Él sea la gloria, la alabanza, aleluya, amén. Gloria a Dios. Deuteronomio 29 dije, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Versículo 1. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar tiempo, hermano, porque a veces se me olvida y arranco, verá, hasta llegar a... Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo ya llevo? Unos 5 minutos, ¿verdad? Ya llevo 5 minutos. Amén. Ya llevo 10 minutos, ¿verdad, hermano? Sí, sí. No, sí, amén. Una vez más, empecé diciendo esto para aprovechar y hacer conciencia, aleluya, de testificar el poder de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Una de las razones principales por qué Dios permite que pasen las cosas, ¿por qué? Para moldear nuestra vida. Amén. Hay un canto que nosotros cantamos, ahorita lo leemos. Amén, dice, amén. Levántate y ve a la casa del alfarero, porque allí oirás
mis palabras. Ese fue el mensaje que le diste a Jeremías, que como el barro cambiaría. Entonces, hermanos, todo para hacer conciencia y tener razón de glorificar a Dios sin importar la circunstancia, porque Dios tiene control. Pero es importante tener conocimiento porque Dios lo permite. Porque cuando alguien no tiene conocimiento, porque la fe a veces se convierte en una fe ciega, y entonces vienen problemas y lucha y no soportan y se debilitan, y en vez de levantarse y darle gracias a Dios, empiezan a renegar, empiezan, aleluya, a quejarse. Pero cuando nosotros tenemos entendimiento por qué Dios, porque al final de cuentas, hermano, Dios es el que permite que pasen las cosas en nuestra vida. Dios es el que le da permiso aún el diablo. Amén. ¿Se acuerda que, aleluya, amén, Satanás ahí llegó en la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para acusar a Job, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Pero no toques a mi siervo porque él es justo y no hay nada como él. No lo toques. ¿Qué dijo el Señor? Ve, tócale, quítale sus herencias, sus ganados, mata a sus hijos, endurece el corazón de su esposa, toca su carne. ¿Pero qué dijo el Señor? Pero no toques su alma o su corazón. ¿Y cuándo saben que Job se la pasó bien suave? No, hermano, no. Gloria a Dios. Una de las cosas más feas es que, aleluya, la misma esposa dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Eso es feo, ¿verdad? Tanto como esposo y esposa que está, que, por ejemplo, la esposa que su esposo dijo: ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Ahí nos vemos, ¿verdad? Pero Dios obra para bien. Por eso es importante tener entendimiento, aleluya, porque la fe por sí sola no vamos a poder. La fe tiene que ir respaldada con el conocimiento. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos vencer, aleluya, amén. Gloria a Dios. Ahora sí, 29:1. Estas son las palabras del pacto. ¿Sí están leyendo conmigo, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que el Señor ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros padres, las señales y las grandes maravillas. Que Moisés dijo: mira, ustedes han mirado el poder de Dios. No hay excusa para que diga: ¿dónde está Dios? No, ustedes han visto el poder de Dios. Gloria a Dios. Pero viene el pero, versículo 4. Pero hasta hoy, Señor no ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ellos tuvieron el privilegio de mirar las maravillas del Señor, pero el mismo el Señor endureció y cegó sus ojos, endureció su corazón y cegó sus ojos, para que no vean, para que cuando se llegara ese tiempo cumplido, ellos pudieran, aleluya, reconocer, aleluya, no lo mismo, no la misma generación, pero en otra generación, cuando el Señor iba a venir manifestado en carne, aleluya. Pero, aleluya, ellos miraron la obra del Señor. Gloria a Dios. Pero no se le dio la sensibilidad de agradecer al Señor, le cegó los sentimientos. Y el apóstol Juan dice, 12:40, miren, aleluya, amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
El Evangelio de Juan, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. El Evangelio de San Juan, capítulo 12. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Alábale si puedes. Aleluya. Dice el versículo, aleluya, amén, 38 al 40. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué el Señor le hizo eso, hermano? ¿Por qué el Señor los endureció su corazón? ¿Por qué el Señor cegó sus ojos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que se cumpliera. Para que se cumpliera lo dicho de los profetas. Pero había un propósito. ¿Cuál era el propósito del Señor? Y ahí donde quiero yo, amén, entrar ya, aleluya, amén. Es que el Señor, aleluya, hermanos, lo hizo para que usted y yo, por la dureza del corazón de ellos, aleluya, amén. Ahora regresamos ahí, uno, mire, aleluya, amén. Juan 1, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias. Para que por medio de su, amén, la dureza y el, amén, de su corazón, y así pudiésemos, aleluya, amén, tener el privilegio, aleluya, amén, de participar de la rica sal, aleluya, amén. ¿Qué dice 1:4? En él, el Evangelio de San Juan 1:4, en él estaba ¿qué? La vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Quién eran esos todos? Toda la comunidad judía. Pero, aleluya, amén, dice el versículo, y aquella luz, versículo 8, no era luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a lo suyo no le recibieron. Aleluya, amén. ¿Por qué no lo recibieron? Porque estaban endurecidos. Mismo el Señor los cegó y hizo que ellos no lo reconocieran. ¿Por qué? Si precisamente el Señor vino por ellos. Para que se cumpliera las escrituras, aleluya. Había una profecía que se tenía que cumplir, aleluya, amén, gloria a Dios. Pero ¿por qué y por quién el Señor permitió eso? Por nosotros. Amén, hermanos. Por nosotros, aleluya, amén. Ahora dice el versículo muy conocido ahí, ¿versículo qué? 12, mas a todos. Ahora sí, ahí incluye tanto judíos y gentiles. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Aleluya. Ya no somos esclavos del pecado, hermano. Somos hijos de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.
Y dice, aleluya, amén, Hechos capítulo, gloria a Dios, mire, 13:46, dice que cuando los, aleluya, amén, gentiles, amén, recibieron la palabra, aleluya, amén, se regocijaron y glorificaban al Señor, aleluya, amén. Eso es lo que debemos hacer en esta noche, aleluya, Gloria a amén. Dios. Gloria a Dios, aleluya, Hechos capítulo 13. Amén, hermanos. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. En el versículo 47. Hechos capítulo 13, versículo 47. Santo, aleluya. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, ¿cómo dice, hermano? Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta lo último la tierra. ¿Qué pasó, hermano? Aleluya. ¿De qué está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí? No, pero ¿quién está hablando ahí? Y luego, ¿quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. Y luego de nosotros los gentiles. Amén. Y aquí se cumple otra profecía. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén. Que está allá en Isaías 49, ¿verdad? Amén. Refiriendo al apóstol Pablo. Aleluya. Que el Señor lo iba. Aleluya. Amén. A escoger como apóstol de los gentiles. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aquí se cumple esa profecía. Aleluya. Es 49, 6. Pero amén. Y luego, ¿qué pasó? 48. ¿Qué pasó? 48. Los gentiles oyendo esto se pusieron tristes. No, ¿cómo se pusieron, hermanos? Gozosos, se regocijaban y glorificaban ¿qué? La palabra del Señor. Y creyeron todos los que van ordenados para vida eterna. ¿Cuál fue la reacción de los que oyeron la palabra del Señor? Dice que se regocijaron, aleluya, amén, por la palabra y glorificaban al Señor, aleluya, amén. Ahí entra el corito que cantamos, aleluya, me gozaré, me gozaré. ¿Se la sabe o no se la sabe? Me gozaré, me gozaré, me gozaré en él. Llevado todo mi dolor, me ha hecho, aleluya. Dice que, hermanos, aleluya, el apóstol Pablo estaba hablando de él mismo, aleluya, amén, cumpliendo la profecía, aleluya, amén. Dice que cuando los gentiles que no tenían parte ni derecho, aleluya, amén, dice que, aleluya, amén, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, aleluya, amén. Gloria a Dios, aleluya, amén, hermanos. Y esos son los que, aleluya, más a todos los que recibieron, aleluya, amén, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, aleluya, amén. Cuando, hijos, estamos aquí en esta noche, aleluya, amén. Gloria a Dios, aleluya, amén, hermanos. Gloria al Señor, aleluya, amén. En esta tarde, aleluya, precisamente esto es lo que me quiero compartir brevemente con ustedes. Aleluya, amén. Ya empezamos, ahora vamos a, aleluya, ver ahí Isaías 49, donde está la profecía que se cumplió ahí donde acabamos de leer. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. O vamos a volver al 29 de Deuteronomio, porque es un texto que hemos usado para, aleluya, el estudio ahí con nosotros. Hay muchos estudios ahí, hermano, aleluya, pero vamos a volverlo, aleluya, amén. Gloria al Señor. Deuteronomio 29, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No se olviden, ¿cuál fue la reacción de aquellos gentiles que recibieron la palabra? Se regocijaron. Amén, hermanos. ¿Saben qué quiere decir eso? Aleluya. Es gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque no era, Señor, no tenía parte ni suerte, Señor, gracias. Mi boca
sino alabanza a tu nombre, Señor. Mi boca no cantará otra cosa que alabanza a tu nombre, aleluya. Por ahí un corito que dice, mi boca no cantará otra cosa que no sea. Mi boca no cantará otra cosa que no sea. Alabanza al Rey. Alabanza al Rey. ¿Y cuál es? De muchas de las alabanzas, ¿cuál es? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, aleluya. Uno es y uno es su nombre, aleluya. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en ningún otro nombre hay salvación, hermano. Aleluya. Esa es una de las alabanzas del Señor, aleluya, amén. Nos ha puesto, aleluya, como testigo para testificar el poder de Dios. Aleluya, amén, hermanos. Glorifiquen a Dios, aleluya, gloria al Señor. Deuteronomio, versículo, aleluya, 29. Aleluya, este es el versículo, amén, estamos usando mucha, aleluya, amén, para aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Santo. Amén, hermanos, aleluya. Por eso es verdad que es un dicho que nosotros decimos, es que, hermano, humanamente nos sentimos afligidos, tristes, pero aleluya, cuando nosotros tenemos el entendimiento porque el Señor nos amó y nos libertó y nos dio el privilegio de ser llamados su hijo, aleluya, debemos en cualquier circunstancia, debemos de alabar al Señor. Amén. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién? Y ahí habla, ¿verdad? Un montón. Y nosotros a veces no, porque alguien no lo saluda, alguien, amén, gracias hermano, gracias, o pues simplemente no le da gana. Me llegué cansado, no voy a trabajar. Dios sabe. Usamos esa frase, Dios sabe, si Él sabe que estás cansado, pero Él no está de acuerdo con esa acción que tú tienes. Amén. Él sabe que necesitamos, pero Él se ofende, Él se pone triste cuando nosotros, aleluya, le damos hasta el último lugar, si es que le damos la sobra al Señor. Usted se sentiría bien, hermano, que llegara a mi casa y le diga, hermano, ahí hay unos frijolitos que mi esposa hizo desde la semana pasada y si quiere, cómalo. Usted va a decir, no, pues no quiero y ya jamás vuelvo a casa del pastor. Vámonos, porque aquí es panda, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿cómo se sentirá el Señor cuando le damos el último lugar al Señor? Por eso no es bien dicho y no es recomendable decir, hermano, es que trabajo mucho y Dios sabe. No. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que debemos buscar primeramente? Reino de Dios. ¿Qué es lo que debemos buscar ante todas las cosas? Son importantes el trabajo, es importante el trabajo, porque si no trabajamos no hay money, no hay dólares, ¿verdad? Pero no es lo primero, porque nosotros no dependemos. ¿Quién estaba diciendo hace rato que nosotros venimos aquí temporalmente? No somos de aquí. Gloria a Dios. Somos peregrinos en este mundo, hermano. Entonces nuestro enfoque debe ser primeramente el reino de los cielos y su justicia. Pero nosotros vamos primero. Amén. Hermano, ore por mí, no tengo trabajo. Ok, oramos. Padre, dale trabajo a mi hermano, Señor. Encuentre trabajo. Ese individuo ya no viene a la iglesia. Pero Dios es justo, porque no mucho tiempo lo deja sin trabajo otra vez. Y vuelve otra vez. Pastor, ore por mí, me quedé sin trabajo. Y ya cuando es la misma persona, y oro en voz alta para que se le prenda la luz. Padre mío, Señor, ahora envíale una enfermedad para que se le quite. No, hermano, no, amén. Es que no.
tú oraste. Es que así nosotros, los ministros sabemos esto, ¿verdad, hermano? Nos hablan por teléfono, todo eso. Hermano, ora por mí, que el Señor me dé un trabajo. ¿Y no tienes trabajo? Tengo, pero quiero otro trabajo mejor donde me pague 40 la hora. 40 la hora. ¿Y qué piensas hacer con tanto dinero? No, pues, a ver, ¿de quién será? Bueno, tú lo has dicho. Necio, esta noche viene por tu alma. Amén. Entonces, no, hermanos, Gloria a Dios. es muy peligroso dar lugar a ese pensamiento, decir, Dios sabe, Dios conoce mi necesidad. Si Él lo sabe, Él lo conoce, pero Él aborrece esa actitud. Aleluya, amén. Cristianos, hermanos, tienen una actitud de asquerosidad. Amén. No es, aleluya, amén. Nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia. Pero acuérdese que viene el día que Él va a ejecutar su juicio. Amén. Amén. Ahí donde va a haber el ay de aquel, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Versículo 29. Aleluya. 29, gloria al Señor. ¿Se lo tiene, hermanos? Amén. Todos juntos vamos a leerlo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Las cosas secretas, en otra versión dice ocultas. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas de Dios. ¿Cuáles son las cosas de Dios? Las secretas o las ocultas y las reveladas. Amén. Las cosas de Dios. Habla de, aleluya, el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Habla, aleluya, que las cosas que el Señor le reveló a Moisés, empezando desde Génesis hasta Deuteronomio. El Señor le dio la ley a Moisés, ¿sí o no? Esas son las cosas reveladas que el Señor le mostró a Moisés cómo el pueblo iban a vivir. Aleluya. ¿De qué manera iban a ofrecer sacrificio? ¿Cómo iban a ofrecer sacrificio? Aleluya. Amén. ¿Cómo se iban a presentar los sacerdotes para ofrecer sacrificio, tanto por él mismo y por el pueblo? El Señor le reveló por detalles. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. El Señor le dijo un día y una fecha específicamente, aleluya, que se le llama como el día de la expiación. Aleluya, que cada sacerdote que el Señor tenía que, aleluya, ellos tenían que presentar una ofrenda por él mismo y por el pueblo. El Señor le reveló todo eso a Moisés. Entonces Moisés se para y le dice a los judíos o a los israelitas: mira, estas son las cosas que el Señor nos dio. ¿Para qué? Para que la cumplamos. Aleluya, amén. Pero habla de las otras cosas. ¿Cuáles son esas cosas? ¿O cuáles son las cosas ocultas que el Señor, que le pertenecen al Señor? Esas ocultas de las muchas que, aleluya, que los profetas deseaban oír y ver. Aleluya. Una de ellas es que, aleluya, amén, Moisés cuando va, aleluya, cuando antes de ir a Egipto, le dice al Señor: cuando yo llegue allá en Egipto y ellos me preguntan cuál es el nombre de ese Dios, esa es una de las cosas ocultas o secretas que ellos deseaban ver y conocer, pero el Señor no se le permitió. Amén. Porque estaban reservadas para que cuando llegase el tiempo cumplido se lo iba a revelar, aleluya, amén, a cada uno de los hombres, para los judíos y para nosotros. Amén. Aleluya, amén. Entonces Moisés está diciendo con su gente, amén. Vamos a imaginar, amén, hermanos, el Señor nos dio el paquete y cada uno de estos paquetes contiene así. No es cosa que no podemos. El Señor
Por ejemplo, una de ellas, el día de Shabbat o el día del reposo, se lo reveló cómo ellos iban a abordar el día sábado. El día de las fiestas, Pentecostés, del tabernáculo, todo, el Señor se lo mostró, se lo reveló a ellos cómo iban a hacer esos rituales. Gloria a Dios. Pero las cosas ocultas, el Señor las tenía, por eso dice que le pertenece al Señor. Lo tenía reservado para que llegase el tiempo cumplido, si lo iba a revelar. Uno de ellos fue, aleluya, Juan el Bautista, y el apóstol Pablo, aleluya, amén. Y el apóstol Pedro, aleluya, amén. Gloria al Señor, amén. Donde esas cosas ocultas, muchas de ellas es precisamente, aleluya, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaba oculto. Amén. Aleluya, amén. ¿Quién otro preguntó? Manoah preguntó también. Amén. ¿Cuál es tu nombre? Para que te honremos, ¿sí o no? ¿Quién otro preguntó? Quería saber el nombre de Dios. ¿Quién? Santo. Moisés fue uno de ellos. ¿Y luego quién más? Josué. ¿Y luego quién más? Manoah. ¿Y luego quién más? Jacob. Vamos a verlo porque como ese hermano usted lo está atinando. Bueno, yo me quedé como así. ¿Y cuándo fue y cómo? Amén. Es que es un tema que uno tiene que entender específico. Amén, hermano. Y gloria a Dios por... Amén. Vamos, mire. Gloria a Dios. Amén. Es un tema, hermano, muy importante. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Génesis capítulo 3. Éxodo 3. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las cosas del Señor, ¿cuáles son? Las reveladas eran para los israelitas, ¿verdad? Amén. Conforme a la ley, el Señor les mostró, aleluya, amén, al pie de la letra, cómo ellos iban, aleluya, a servir al Señor. ¿Sí o no, hermanos? Por ejemplo, la construcción del tabernáculo, el Señor le especificó con detalles, medidas, color de las cortinas. Todo el Señor se lo reveló. Esas son las cosas reveladas. Pero las ocultas o las secretas le pertenece al Señor. Lo tenía el Señor reservado para, aleluya, amén, su manifestación. Aleluya. Y una de ellas es, las que estaban ocultas o las secretas del Señor, es que el Señor reservó su nombre, aleluya, para nosotros. Aleluya, amén. Amén. Entonces vamos a leer de los muchos que aleluya, amén, procuraban, deseaban ver. Por eso dice la escritura, bienaventurado. Mire, hermano, vamos a leerlo para que. Ahí marque Éxodo, amén. Mateo, mire. Mateo capítulo, gloria al Señor, gloria a Dios. 13:16, mire. 13:16. Amén. Gloria a Dios. Muchos deseaban, aleluya, ver. Pero nosotros y los apóstoles que el Señor le reveló, somos bienaventurados, dice. Amén. Amén. ¿Y quiénes son esos que deseaban ver lo que os... Amén. 13:16, ¿verdad? Amén. Mateo 13:16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, y oír lo que os oí y no lo oyeron. Muchos profetas deseaban ver, amén, descubrir las cosas secretas de Dios o las ocultas de Dios. Entonces el Señor está hablando con sus apóstoles. Ustedes son bienaventurados, son dichosos, porque yo les he dado,
amén, la revelación, el entendimiento que dice Lucas, que dice que les abrió el entendimiento. Amén, le dio revelación de las cosas que estaban ocultas. Y dice el Señor, ustedes son dichosos, ustedes son bienaventurados, son felices. Alaben al Señor, porque ustedes son felices, porque ven, o sea, entienden, oyen lo que muchos profetas deseaban. ¿Y quién eran esos muchos? Uno de ellos era Moisés, Manoah, aleluya, amén. ¿Qué más? Ahora sí vamos, aleluya, Éxodo 3. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén, hermanos. Somos cuando dichosos en esta noche. Amén. Aleluya, aleluya, amén. Así como también el Señor le dijo a Pedro, ¿no? Que dice, bienaventurado eres Pedro, que no te le reveló carne y sangre. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Fue otro los que el Señor le reveló, ¿verdad? Amén. Aleluya, amén. Gloria. Pero estamos viendo de los profetas, justo deseaban, investigaban, tanto querían saber de las cosas ocultas. Y una de ellas era el nombre del Señor. Aleluya, amén. Estaba oculto. Gloria a Dios. El nombre del Señor, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Éxodo, aleluya, amén. 3. Aleluya, aleluya. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuándo están gozosos? Amén. Glorifiquen a Dios, pues, aleluya. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuándo pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, ¿cuándo pueden dar gloria a Dios? No es igual. Decir gloria a Dios es que usted está sentado, medio dormido, y dice, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero dar gloria a Dios es pararse y decir, gloria al Señor, gloria a su nombre, gloria al Señor, gloria a su nombre, gloria. Eso es darle gloria al Señor, hermano. Amén. ¿Cuándo pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Así hasta acostado usted lo puede decir, gloria a Dios. Pero ¿cuándo puede dar gloria a Dios? Aleluya, gloria, gloria, gloria. Dice allá Hechos 13:47 que los que oyeron la palabra de Dios se regocijaron y glorificaron el nombre del Señor. Aleluya, amén. Amén, hermanos. No lo digo para hacer, pero es que eso es. Amén. Amén. Porque ustedes o nosotros estamos muy acostumbrados a decir gloria a Dios cuando el pastor lo dice. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Alaben al Señor. Póngase de pie, dance la presencia del Señor. Mira, la otra vez se para. Amén. Pero el que llegue está gozoso. No necesita, es importante los instrumentos, pero nosotros no adoramos al Señor por emociones, sino por una convicción. Así que, aún bajo la sombra de un árbol, cuando usted entiende que ahí está el Señor, esta es casa del Dios Altísimo, usted se postra, aleluya, le da reverencia al Señor, glorifica a Dios, abre su boca y dice, gracias Señor porque me amaste, gracias Señor porque me libraste de las garras del diablo, Señor, gracias porque me diste un nuevo nombre, Señor, gracias porque yo estaba muerto, ahora vivo, aleluya, gracias porque no tenía esperanza, ahora tengo una esperanza viva, gracias Señor, aleluya, amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice allá? Mateo 13:16. ¿Qué es lo que el Señor le dijo a los apóstoles? Ustedes son bienaventurados porque ven y oyen. Muchos profetas justos desearon. Uno de ellos es, como dice Moisés, ya. Amén. Éxodo 3. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a ver, hermano, este es muy bonito. Aleluya. Amén. Para no alargarlo mucho. Aleluya. Versículo 10. 3:10. Ven, portando
ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: y aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, ¿sí están leyendo conmigo, hermanos? Amén. Amén. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntare cuál es su nombre, ¿qué le responderé? ¿Cuál era la preocupación y el anhelo de Moisés, hermano? Quería conocer cómo te llamas, porque estoy seguro, si llego, aleluya, ante Faraón y ante tu pueblo, me van a preguntar: ¿de parte de quién veniste? ¿Qué les voy a decir? Tengo que identificar el nombre de mi Dios. Amén. Por eso, hermano, nosotros somos privilegiados porque, aleluya, el Señor nos ha abrido el entendimiento que solamente hay un Dios y uno es su nombre, aleluya. Y en ese nombre hay perdón de pecado. En ese nombre oramos por los enfermos. En ese nombre echamos fuera los demonios. En ese nombre pedimos por sanidad. Todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre de ¿quién? De Jehová. Oh, el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya, amén. Moisés quería, aleluya, saber, y dijo, versículo 14, respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Aleluya. ¿Le reveló su nombre ahí? ¿Qué dijo? Yo soy el que ha existido y existe y existiré por toda la eternidad. Pero no le digo: yo me llamo Jesús. No dijo eso. Amén. No lo dijo. Amén. Por cierto, es otro tema, pero rápidamente ya que hermano, ¿cuándo amén, empezó, aleluya, amén, como dogma de fe la palabra Jehová? ¿En qué año? Aleluya, amén. ¿En qué año esa palabra se agregó? Aleluya. Todos sabemos que no es nombre de Dios. Después de 1500. Después, aproximadamente, después de 1500. De la era cristiana. De la era cristiana, aleluya, amén. Unos eruditos, o unos, aleluya, amén, los sabios. Gentiles. Amén. ¿Qué quisieron? Aleluya, amén. Y ahí se puso Jehová. Aleluya. Aleluya. Por eso, hermanos, yo tardé mucho para entender esto. Tardé mucho porque, dice, pues, no tiene de malo. Dice, estamos cantando. Yo sé que le estoy cantando. Gloria a Dios. Bueno, Gloria a pues, Dios, aleluya. pero alguien tan simple me hizo una pregunta. Reprende el demonio en el nombre de Jehová, se va. A ver si se va. No. Entonces, No hay nada. no hay. No se escucha. No hay, porque dice la Escritura, no hay otro nombre Nada. dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Pero ¿por qué la palabra Jehová? ¿Por qué? Porque el diablo, aleluya, amén, hizo su parte. Amén. Pero eso es un tema, hermano, yo sé que el pastor ya ha hablado de esto, pero es un tema que, aleluya, amén, que, aleluya, amén, no debemos, no tenemos que leer como el Señor leyó. Amén. Por cuando el Espíritu, dice el Antiguo Testamento, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Pero él lo leyó en el Antiguo Testamento, dice, cuando el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya, gloria a Dios. Un texto paralelo, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor leyó, Señor. Si le hacen esa pregunta, ¿por qué lees
Señor? Porque así leyó nuestro Señor Jesucristo cuando se le da el Amén. rollo para leer. Gloria al Señor. No leyó, como dice el Antiguo Testamento, por cuando el Espíritu de Jehová está sobre. No, dice, por cuando el Espíritu del Señor está sobre mí. No ungido. Aleluya. Esta es la respuesta. ¿Por qué leemos, Señor? Porque así el Señor leyó. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces habrá alguien que dice, no, ustedes son malditos porque le quitan a los que... No, más bien, los aleluya, amén, los masoretas, los judíos, aleluya, quisieron acomodar, agregar. Gloria a Dios. Mira, le voy a citar, ahorita continuamos aquí. Jeremías 8. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Jeremías 8. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, mire hermano. Gloria a Dios. Aleluya. 8:8. Mire. Los masoretas son los judíos, los escribas, amén, que siempre piensan que lo saben todo, ¿verdad? Pero si no es guiado por el Espíritu de Dios, solamente, amén, habla adivinación y mentira. Amén. Si no son guiados por el Espíritu de Dios. Mire. Desde la antigüedad ha habido falsos. Amén, hermanos. 8:8. El Señor está reclamando aquí. Aleluya, amén. A los escribas, o sea, a los traductores. Aleluya, amén. Porque eso fue, hermano. Eso fue el diablo usó los traductores para querer, como diciendo, acomodar. No, pues que el nombre del Señor pues, está oculto. Es muy difícil. Ni siquiera podemos pronunciarlo. ¿Cuál es? 4 letras. ¿Cuál es? I-H. Y no, pues vamos a ponerle Jehová. Así dijeron. Pues Jehová, y así quedó. Pero el Señor reclama 28:8. Mire, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Ciertamente la han cambiado en mentira, pluma mentirosa de los escribas. Aleluya. Amén. Es que porque el argumento es que dice que nosotros somos malditos porque nosotros le quitamos. Amén. No, nosotros no le quitamos. Fueron los traductores que añadieron. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ajá. Y dice aquí que aleluya, el Señor reclama a aquellos escribas que cambiaron la ley del Señor. O sea, desde la antigüedad ha habido hombres falsos para, aleluya, confundir. El diablo ha trabajado mucho, hermano. El diablo no duerme mientras usted y yo la pasamos durmiendo. Amén. Gloria a Dios, porque Él está airado contra los santos. Entonces Él ha logrado, aleluya, amén, gloria a Dios, a confundir para que, aleluya, no glorifique el nombre del Señor. Pero gracias al Señor que nos abrió el entendimiento por medio de un hombre que empezamos a leer, ahorita vamos para allá. Aleluya, amén. Una vez más, ¿qué es lo que el Señor le dijo a los discípulos? Ustedes son dichosos, bienaventurados, felices. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque ve, entiende. La palabra ver no quiere decir literalmente, es lo que el Señor está diciendo. Ustedes han entendido y han oído Gloria a Dios. lo que muchos profetas justo deseaban ver. Ustedes, Lucas que no dice que les abrió el entendimiento de ellos para que comprendiesen las escrituras. ¿Lo dice así o no lo dice así? ¿Dónde lo dice? En la Biblia, ¿pero dónde? 24 qué? 40, alguien lo lee, 44 en adelante creo, aleluya, amén. Pero para ir avanzando, aleluya, solamente lo cité, aleluya, amén. ¿Qué es lo que el Señor, aleluya? ¿Qué era el anhelo de Moisés? Saber el nombre del Señor, amén. Y luego me ha enviado a vosotros. Vamos a Génesis, vamos a ver otro profetas justos que deseaban ver. Génesis ¿qué? 32, 29, ¿verdad? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.
Yo batallaba mucho, hermano. Ciertamente yo me enojaba cuando los hermanos nos explicaba esto. No, pues que usted está mal porque usted le quitan a la Biblia. Nosotros vamos a leer como está escrito. Tenemos que entender, aleluya, Amén. Amén. que muchos de los versículos han sido adulteradas y añadidas. Aleluya. Mire, y no es tan fácil. Los mismos católicos o los mismos testigos de Jehová, uno de sus atalayas, no recuerdo en qué año, ellos están, aleluya, declarando abiertamente que Jehová no es nombre de Dios, pero ellos lo pusieron para, aleluya, a conveniencia de sus organizaciones. Imagínense. Y ellos dicen, Jehová no es nombre de Dios, y luego hacen pregunta, ¿cuál es el nombre verdadero de Dios? Y ahí dan las 4 letras. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Amén. Pero gracias al Señor que nos abrió el entendimiento. Amén. Qué importante. Jesús. Gloria a Dios. Qué importante, hermanos. Qué importante cantar, alabar, orar en el nombre del Señor Jesucristo. 32, ¿qué? Jacob. Jacob preguntó también, ¿verdad? 29. Jacob, no Jacobo. Jacob. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Qué quería Jacob saber? Se atrevió, ¿verdad? Porque es importante, hermano, Amén. Aleluya. conocer a Dios para poder amarlo. Amén. Porque si usted no lo conoce, amén, ¿quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué es lo que Él le gusta? Si no sabe, aleluya, amén, los atributos de Dios, ¿quién es Él? ¿Cuál es su nombre? ¿Y qué cosa a Él le gusta y qué cosa a Él aborrece? Las cosas que Dios ama, ¿cuáles son? La justicia, el derecho, la misericordia, amén, la caridad. Dios ama eso. ¿Y qué es lo que Dios aborrece? Aborrece la injusticia, la mentira, amén, el orgullo, la soberbia, aleluya, la rebeldía, la desobediencia. O sea, cuando nosotros conocemos al Señor y conocemos su nombre y conocemos su gusto, le complacemos. Santo. Aleluya. Si usted le pregunta a mi esposa qué comida me gusta, y cuando ella lo prepara, me deleito, hermano, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermano. Aleluya. ¿Usted tiene una comida preferida, no? Sí. Y, amén, su mole es. ¿Cuál es? Por ejemplo, a mí, mi mole favorito, por decirlo así, es salsa molcajete Amén. con unos huevos estrellados o ranchero, tortilla de harina calentita, no tan caliente, pero Ya te amo. amén. Pero si mi esposa me prepara salsa con licuadora, le digo, no me complaciste. No sabe que no me gusta. Pero es salsa como quiere. Si quiere comer, cómetelo. Si no, no se crean. No dice amén. Pero hay mujeres que son así, ¿no? Ahí está tu lonche. ¿Dónde está? Hay $5 en la mesa. El hombre devuelve el cambio. ¿Cómo? $5, un cató y una soda, eso de $1. Y todavía quiere, amén, su cambio. Si quiere, si no, démelo para atrás. Y el esposo es bueno. Está bien, tú mandas. Así pasa con Dios cuando nosotros tomamos en poco su nombre. Así, hermanos. Amén. ¿Usted no le gustaría ahora que le dijeran su apodo ahora que es cristiano, verdad? Por ejemplo, me voy a poner un ejemplo a mí. ¡Juan el Chaparro! Así me decían antes. ¡El Chaparro! Y ahora me encuentro con alguien, o que vaya entrando uno de mis amigos, que vaya, tú Chaparro, ¿qué estás haciendo? Predica. ¿Cómo me voy a sentir, cree usted? ¿Cómo cree que me voy a sentir?
¿Ahora? ¿Ah? ¿Ahora o antes? Ahora. No me voy a enojar, pero me voy a sentir ofendido. Me voy a sentir un poco mal. Pero si antes me voy a enojar y luego, ni qué chaparro, ni qué vende te va a dar tu merecido, ¿no? Se ofende uno. Amén. Que le digan chaparro y todavía de paso feo. Me hacía mucho bullying, hermano. Chaparro feo, Oaxaca. Oaxaca, me decía. Oaxaco. Oaxaco, chaparro feo. Amén. Yo me sentía tan mal. ¿Por qué? Porque no conocía, aleluya, que yo no era chaparro feo. He sido creado en la imagen y semejanza de Dios. Soy la niña de sus ojos. Amén. Ahora sé que soy yo. No importa que diga chaparro feo. ¿Cómo tu esposa pudo haber fijado en ti? No, pues Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. A ver, mi esposa, antes no veía, pero ahora veo, dice no. Amén, hermano. Aleluya. Amén. Antes era galán, ahora es Lo que dicen que galón. el amor es ciego. El amor es ciego, ¿no? Amén. Amén. Pero así se siente Dios. Se ofende Dios cuando nosotros tratamos. Cuando no tenemos conocimiento, Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Pero cuando porque hay dos tipos de ignorancia. Ignorancia natural, que usted no tiene información, no sabe. Pero cuando usted tiene información, eso se llama ignorancia por la soberbia. Usted lo dice, así estoy yo, así como yo decía, yo así voy a leer como dice Jehová. Yo no importa, a nadie le estoy agradando. Dice, Dios sabe que yo lo amo, Dios sabe. Sí, Dios sabe, pero no le agrada a Él cuando lo ofendo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Quién? Gloria a Dios. Otro. Ya vamos dos profetas, justo de los muchos que deseaban, ¿verdad? Estamos allá donde, amén, besamos el Deuteronomio 29. Las cosas de Dios, una vez más, las cosas de Dios, ¿cuáles son? Las ocultas y las reveladas. ¿Cuáles son las reveladas? Que el Señor le reveló a su pueblo. Desde Génesis hasta ¿qué? Deuteronomio. ¿Cómo se llaman esos? ¿Los qué? Pentateucos. La ley mosaica. Amén. Que el Señor les dio a ellos. Esas son las reveladas. Y era necesario que ellos lo cumplieran al pie de la letra. Si no, usted ya sabe, ¿verdad? Pero las secretas le pertenece al Señor. El Señor las reservó. Esas son las ocultas. Y de las muchas, estamos hablando una de ellas más. Así nomás. Es su nombre. Estaba oculto. Estaba oculto. Amén. Hasta que se cumpliera el tiempo que Él se iba a manifestar. Por eso ahorita vamos a leerlo. ¿Quién otro? Jueces 13:17. ¿Verdad? Otro que preguntó el nombre del Señor, ¿verdad? Es Jueces 13:17. ¿Quién fue? ¿Manoah? Josué. A ver, aleluya, 13:17. No, es Manoah. Ahorita vamos con Josué, aleluya, amén. Mire. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Entonces, Manoah al ángel del Señor. Entonces dijo Manoah al ángel del Señor: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel del Señor respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? En otra versión dice oculto. Oculto, ¿verdad? Amén. Cuando tiene la versión Reina Valera, ¿qué dice? Que es admirable. Asombroso. No lo pueden
ver, no lo pueden leer. Es santo, Gloria. es oculto. ¿Por qué preguntas mi nombre? Le dijo el Señor a Manoah, ¿verdad? Ellos son los justos profetas que deseaban Gloria a Dios. conocer el nombre del Señor. Amén. Amén. Aleluya, amén. Pero el Señor mismo dijo en aquel día, ¿dónde dice Isaías qué? 52:6, ¿no? Amén. ¿Verdad? Nomás yo creo que 2, 3 leen su Biblia y los demás no leen su Biblia. Gloria a Dios. Amén. Es más, le hago una pregunta hoy, en esta noche. ¿Cuándo leyeron su Biblia hoy? Gloria a Dios. ¿Cuándo leyeron su Biblia hoy? Amén, amén. Gloria a Dios. Los dos. Bueno, si hay comida, no, los dos nomás van a comer hoy. Los demás no van a comer. Así que va a haber mucho para recalentados mañana. Y la otra pregunta, ¿por qué no leen? Los que saben leer, ¿por qué no leyeron? ¿Por qué no leyeron su Biblia? Oh, hermano, estaba tan ocupado. No hay tiempo, hermano, no hay tiempo. No. Sí hay tiempo. Porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Es que no vale decir no hay tiempo. Porque cuando decimos eso nos convertimos en mentirosos. Si hay tiempo, perdóname, Señor, no pude leer tu palabra, no la medité, no la comí, Señor. ¿Por qué es necesario leerla? Porque da testimonio quién es el Señor. Aleluya, aleluya, amén. Ella da testimonio. Cuando la leemos conocemos más y más y más al Señor. Y mientras lo conocemos más confiamos y más seguros estamos en Él. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, más nos enamoramos de Él. Aleluya, amén. Pero si no leemos su palabra, No aprende nada. y así quiere ir al cielo. ¿Cuándo quiere ir al cielo? No, ni aún así no quieren ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. ¿Qué debemos de hacer para ir al cielo? Escudriñar las Escrituras. ¿Dónde lo dice? En la Biblia, hermano. ¿Pero dónde lo dice? Porque parece que en ella está la vida eterna. Gloria a Dios. Otra pregunta. ¿Cuántos tomaron un tiempo y oraron? Oraron. Amén. Otra pregunta. Dios bendiga. ¿Cuántos ayunaron esta semana? Dios bendiga. Nomás a Él le da de comer, hermano. A los demás. Amén. Gloria a Dios. Ya se acabó los panes y los peces ya no nos alcanzó. Amén. Se va a multiplicar. Se va a multiplicar para el que tiene fe. Para el que ora, lee y ayuna. Se va a multiplicar. En vez de ser frijol va a ser carne. Amén. Carne, tierno, huevo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo debemos sentirnos en esta noche? Gozosos. Bienaventurado. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Dichoso. Sumamente dichoso. Gloria a Dios. Felices. Aleluya. Debemos sentirnos privilegiado, un supremo privilegiado. Bienaventurados. Porque todavía, así como hubo profetas justos, hermanos, así hay gente que ama al Señor, que el Señor no le ha revelado su nombre a ellos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay gente todavía que no se le ha sido revelado el nombre del Señor. Amén. Pero usted y yo se nos ha sido revelado por medio de los, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, aleluya, y por los hermanos que, aleluya, oraron y ayunaron y desvelaron, aleluya, y nos predicó, aleluya, las buenas nuevas, aleluya, amén. Gloria a Dios. Hay mucha gente que son, aún en la comunidad católica, hay gente que sí
están tratando de amar al Señor, pero no se le ha abrido sus ojos de entendimiento. Aleluya, amén. Amén, hermanos. Son los que hacen más obra de caridad. Se paran allá en cada gasolinera ahí gritando: Cristo viene, Cristo te ama. De tal manera amó Dios al mundo. Mientras los que conocen la verdad van huyendo buscando la plata, el oro. Amén. Háblanos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres. Mientras los que tienen la verdad, aleluya, amén. Gloria a Dios. Mira, le voy a contar otro testimonio. Señor. Amén, hermanos. Yo como pastor, yo les he dicho a los hermanos que están ahí con nosotros, somos pocos. Y cuando empezamos a decir la verdad, somos menos pocos. Amén. Porque a la gente le gusta que le demos, ¿verdad? Atolito, ¿verdad? Atolito, leche, amén, nieve derretido. Hermano, amén, ahí estamos todos los días. Hermano, ¿por qué no fue a la iglesia? Vaya a la iglesia, quiere que yo venga por usted. Es más, hasta compramos un camión para ir a traerlos. Hermano, si tiene miedo a gastar la milla de su carro, de su llanta, mira, vamos a comprar un camioncito, y nos regalaron un bencito. Y hermano, ahí mira, van a pasar por usted. Solamente usted nomás se levanta y echa un brinco, se sube al van. Y aún así no querían ir a la iglesia. Amén. Pero para el trabajo, con sueño, con dolor, con miedo a la policía, con miedo a la migración. Ay, hermano, ¿por qué? Pues dice usted que, digo, no, hermano, ¿por qué no va a la iglesia, hermano? Es que no tengo carro. Y la que tiene ahí parqueada, no, hermano, esta la compré porque la voy a mandar para México. Una troca, hermano, $15,000, 4x4, parada ahí de lujo. Y hermano, ¿y ese troca? No, hermano, se la va a mandar para México. Ay, ¿y cómo le hace para ir a trabajar? Reite, hermano. ¿Y paga su reite? No, hermano. Ay, papá. O sea, todo gratis. Todo, ¿verdad? Hermano, yo paso, le voy a decir, hermano, que pase por usted. Es que, hermano, no sé si pueda. Van a pasar por usted. Es más, vamos a hacer culto, amén, congregacional o culto. Vamos a dar café, pancito para que se anime. A las 9 de la mañana vamos a dar pan y todo. Y ya a las 11 empezamos el culto para que agarre ánimo. Y con todo eso, lleguen ayuno, hermanos. Nos detenemos un poquito sobre el tema que estamos hablando hoy. Vamos a lo básico, a lo práctico, porque es muy importante la enseñanza, hermano. ¿Sí o no? Amén. Es muy importante la doctrina, Amén. pero a veces pasamos por lo más sencillo, por lo práctico. Los invitaba, hermanos, los convocaba, vamos a ayunar a las 4 de la mañana, los quiero tener aquí en la iglesia. Vamos a orar, hay necesidad, hay hermanos que están enfermos, hay hermanos que están en la cárcel, amén, vamos a orar por los pastores, vamos a interceder por su familia, se han revelado sus hijos, hay pastores que, aleluya, están queriendo tirar la toalla porque la esposa no quiere apoyarlo, vamos a venga, vamos a orar, hay necesidad, hermano. Amén. Y no iba, pero llega una temporada que le llaman Viernes Negro. Viernes negro. Viernes Negro, ¿verdad? Amén. Y allá se van a parar, hermano, a la 1 de la mañana. Cierran su cobija. Llevas cama ahí. ¿Es mentira eso o es? ¿Verdad? Es verdad. Y lo más triste son los cristianos que van ahí. Aleluya. Todo por ser tacaño. Amén. Gloria a Dios. No ofrenda, no diezma, pero tiene para comprar para sus cosas. Y dice que no hay dinero. Otro. Estoy hablando de lo práctico, las cosas en Dios, porque la Biblia dice que las zorras pequeñas echan a perder. Nos detenimos un poquito de la enseñanza. Son cosas muy pequeñas, pero son las que más se cometen. La mosca, dice, la mosca muerta echa a perder el perfume del perfumador.
Amén. ¿Cuándo le gusta que la mosca ahí? Vente, acompáñame. Vente, siéntate, vamos a compartir. Yo soy cristiano, sé compartir. Siéntate, mosquita, come tú primero. ¿Cuándo le dice así a una mosca? ¡Quítate! ¿Dónde está la matamosca? ¿Dónde la matamosca? ¿Dónde la mata? Zapato, changla. Se sentó la cabeza y le botó. ¡Pam! Parece reír, pero son cosas Gloria a reales. Dios. Gloria a Dios. Son cosas reales. Aleluya. Santo. No sé si aquí hay, pero creo que en toda parte hay. ¿Qué? Ahorita lo voy a decir. No hay esa gente. Allá, yo les hermanos, si usted, la Biblia dice que tenemos que dar gracia de lo que hemos recibido de gracia. Aleluya. Vamos, por lo menos, si usted no es capaz de ir a predicar a las naciones, vamos a levantar, vamos a hacer un departamento de comida. ¿Qué le cuesta a usted comprar una bolsita de arroz, de frijol, cosa enlatada, y lo vamos a dejar una obra misionera donde esa gente se encarga de hacer comida a los necesitados? Porque el Señor un día nos va a pedir cuenta, a veces, tuve hambre y no me diste de comer. Amén. Hermanos, vamos a comprar despensa y tráigalo aquí y vamos a llevarlo ya. En todas partes hay organizaciones, amén, conectados con ahora sí, con obra evangelística. Amén. Sea dinero, ropa, comida, ellos lo acumulan y lo llevan donde hay necesidad, donde hay hambre. Traiga zapatos que a usted ya no le queda, o le queda porque como está al norte, compra otro. Tráigalo, pero antes de irse para donarlo, vamos a orar otra vez. Vamos a orar. Amén. No, hermano, no hay dinero, hermano. Usted no sabe que yo estoy construyendo mi casa. ¿Qué? Es que usted, hermano, usted no piensa regresar a México. Yo sí tengo mi familia. Respetamos eso, entendemos eso, es comprensible eso. Dios lo bendiga, hermanos. Tiene familia, tiene que mandar para su papá, porque la Biblia es que tiene que honrar a su papá. Pero tiene que pensar primeramente en la obra de Dios. Si yo como su pastor le estoy diciendo, traiga. Si no quiere comprar, tanteale $50, échale un sobre, vamos a levantar un fondo, vamos a darlo. Mandarlo allá con nuestros hermanos pastores ahí salir para que lo repartan. No, hermano, es que ahí se lo clavo. Bueno, allá. Porque siempre hay ese comentario, ¿sí o no? Siempre hay ese comentario. Siempre, hermano, siempre. Amén. Ve a alguien que ayuna, se cree mucho que ayuna. Ve a alguien que no ayuna, come mucho. Ve uno a alguien que está medio así, prosperado en su templo, es muy tragón. Ve uno medio flaquito, pobre, no tiene para comer. Tacaño, dice, siempre hay. Bueno, la cosa es que para ya entrar en el tema otra vez, decían que no tenía dinero. Mano, sí hay. No, hermano, ni para mis hijos tengo. Ok. Me enteré que andaban allá donde regalan comida, porque hay organizaciones, iglesia cristiana, Amén. americana, donde regalan comida, ropa, bicicleta, regalos. Eso lo dan para gente que realmente lo necesita. Amén. Para realmente que necesita. Y allá van todos los hermanos allá parándose otra vez aquí temprano para hacer fila. Porque entre más frente estás vas a alcanzar lo mejor. Y se traen bicicletas, se traen regalos, se traen ropa. Y lo más triste es que lo reventen, hermano. Hermano, por eso no nos quieren aquí. Por eso no nos quieren aquí. Tanto los que no conocen de Dios hacen su ruido, su escándalo, y tanto los cristianos abusan. ¿Qué le cuesta a usted comprar una bicicleta para su hijo? Está en Estados Unidos. O si lo va, mándelo allá donde lo necesita. Amén. Pero ese regalo,
Eso lo que Dios da es para los que realmente no necesitan. Lo necesita. ¿Qué hace usted ya? En vez de colaborar con esa organización, llévale usted para que, aleluya, lo mande allá donde realmente hay hambre, hay necesidad. Hay gente, hay niños que se duermen sin comer. Hay niños que, y no solamente niños, grandes y pequeños, mujer y hombre, caminan descalzo, no tiene ropa. ¿Para qué tanto ropa en el closet? Me enojé, hermano. Agarré chicote. Nos quedamos pocos. Nos quedamos pocos. Ser derecho no es para abundar. Sí. Sí. Hermanos, eso es lo que está pasando. Que el Señor nos ayude. Aleluya. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Pero el Señor dijo una palabra: esfuérzate y sé valiente. Esa palabra esfuérzate es renunciar a nuestro egoísmo, nuestro ego, nuestro yo. No solamente esfuérzate es cobrar ánimo, fuerza literal. Está hablando renunciar el viejo hombre para que el nombre del Señor sea glorificado. Aleluya. Volvamos al tema. ¿Cuántos hombres deseaba ver? Aleluya. Amén. Muchos. Amén. ¿Y cuándo? Aleluya. Isaías capítulo 52, ¿no, hermano? Ajá. Cuando el Señor empezó a revelar su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. 52:6. Por tanto, vuelvo otra vez. El Señor lo tenía para su pueblo. Fíjese, esas cosas reveladas lo tenía para su pueblo, pero como a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron, amén, el Señor nos dio este regalo maravilloso. Amén. Amén. Aleluya. Que dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día. ¿Cuál día? Porque yo mismo que hablo y aquí enviaré otro. Yo mismo estaré presente. Gloria a Dios. Amén. Ya como en su aspecto de humanidad el Señor se reveló. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Y dónde se cumplió esa escritura? ¿Dónde se cumplió? ¿Qué dijo el Señor, hermanos? El Señor le dijo, aleluya, a los profetas: yo mismo voy a estar allá en aquel día. ¿Y cuál día está? ¿La segunda venida del Señor? No. ¿Cuál? El día de su manifestación. Amén. 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 Si iba a dar a conocer, iba a dar a conocer su nombre. Amén. Iba a revelar su nombre, Amén. que es sobre todo nombre. Amén. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Mateo 1, aleluya. Ya termino, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 1, gloria a Dios. ¿Qué dice? Gloria a Dios. 1, ¿qué? 23. Ajá. Gloria a Dios. Ajá, desde el 21. Amén. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
Pero como a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Le dio potestad y la revelación, saber, aleluya, quién es ese Dios y cuál es su nombre. Aleluya, amén. Por eso cantamos y oramos en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Si el diablo, aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Y ahí se cumple también lo que dice Hebreos 2:14. Por cuando los hijos de los hombres participaron de carne y sangre, Él mismo, quien era Él mismo, el que estaba en el Antiguo Testamento. Aleluya, el Señor Jesucristo, amén. Aleluya, amén. Hebreos 2:14, ¿verdad? Hebreos 2:14, léalo. Aleluya, amén. Hebreos 2:14. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuándo pueden, aleluya, dar un gloria a Dios? ¿Cuándo pueden dar un gloria a Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. En eso consiste, de tal manera me amaste mucho, porque revelaste quién eres y cuál es tu nombre. Me siento privilegiado y honrado de haberte conocido y amarte y servirte, Señor. Hermano, hermana, no es un carga servir al Señor, es un privilegio. Aleluya, gloria al Señor, que ni los mismos presidentes ni los reyes de la tierra tienen como la que usted y yo tenemos. Aleluya, es un privilegio servir al Señor y invocar su nombre. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Puede sentarse, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, Hebreos 2:14. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermanos, aleluya. ¿Qué dice? Así que, por cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él, ese Dios, ese Espíritu infinito, invisible. Amén, aleluya. Hermano, que no se puede ver, aleluya. ¿Qué dice? Se hizo carne, se participó de carne y sangre, aleluya, amén. Gloria al Señor, aleluya. De carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para que el Señor no solamente se vino a revelarse y a revelar su nombre, sino que aquí hay otra razón por qué Él vino, hermano. Porque Él vino también para destruir la muerte, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Amén. ¿Y para qué más? Que estaba durante toda la vida sujeto a servidumbre. Amén. Versículo 14. ¿Para qué vino? No solamente para, amén, revelarse o dar a conocer su nombre. También para qué? Para destruir por medio de su muerte, sepultura y resurrección. Y también para, aleluya. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para destruir toda fuerza del enemigo. El diablo no tiene potestad, aleluya. Él simplemente anda ahí como un león rugente, aleluya, buscando a quien devorar, buscando a los tontos, a los mensos, como dijo el hermano. Pero ¿habrá un tonto aquí? No. ¿Habrá un menso? No. ¿Cuántos victoriosos hay en esta noche? Aleluya, si es que victorioso, usted anda bien activo, anda despierto, mira el león, mira el diablo, aleluya, y le chifla. Usted diga que el Señor te reprenda, diablo mentiroso, aleluya, amén.
Amén, hermano. Anda despierto es andar con entendimiento. Porque así usted puede reprender al diablo. Porque muchos reprenden al diablo. ¡Fuera! Te escupe. De esa manera no huye el diablo, hermano. ¿Cómo el diablo huye? Escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Amén. Y su nombre es el Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ya me pasé, hermano. Te lo bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Las 9. Alguien. Amén. El Señor es bueno con nosotros. Gloria a Dios. Empecé ¿a qué hora empecé, hermano? Sí. A las 9, a las 8:10 empecé. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero alguien, unos 5 minutos más, hermano. Gloria a Dios. Amén. Pero para que nosotros llegáramos, el Señor, aleluya, tuvo que, aleluya, amén, usar un hombre. Aparte de Juan el Bautista, usó un hombre, aleluya, amén, para mostrar y revelar las cosas secretas que el Señor tenía reservado para nosotros. Amén. ¿Quién fue ese hombre? Aparte Juan el Bautista, aparte, amén, el apóstol Pedro. Amén. ¿Quién fue el otro ese hombre? ¿Quién fue? Pablo. Que el Señor le reveló las cosas secretas. Amén. ¿Dónde lo dice? Segunda de Corintios, donde dice: yo conozco un hombre. ¿Dónde lo? Vamos a leerlo. Amén. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Ajá. Segunda de Corintios 12. 1 adelante rápido, porque ya 5 minutos es 5 minutos. Amén. Si usted no le da gloria a Dios, vamos a... Amén. Ya lo tiene. Segunda de Corintios 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? ¿Y a qué fue al cielo? ¿A vacacionar? ¿Fue a trabajar? ¿A qué fue? A recibir las revelaciones, las cosas ocultas o las secretas que el Señor tenía reservado. Amén. Gloria a Dios. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso. ¿A dónde fue? En el paraíso, donde oyó palabras ocultas. En esta versión dice inefables. ¿Qué quiere decir? Palabras ocultas. Gloria a Dios. O en otra versión dice palabras secretas. Lo que dice allá en Deuteronomio 29. Las cosas secretas le pertenecen al Señor. Amén. Y ahora se lo está revelando a este hombre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Que no es dado al hombre a expresar. De tal hombre no me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que mí ve o oye de mí. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Que el Señor usó para revelar las cosas para, aleluya, amén. El Señor usó el apóstol Pedro para revelar esas cosas secretas al pueblo judío. El Señor usó el apóstol Pablo, que fue constituido apóstol de los gentiles, para revelar las cosas, las doctrinas, las enseñanzas para nosotros en la iglesia. Aleluya, amén. Gloria a Dios. ¿Dónde fue el apóstol? Tercer cielo. Oyó palabras ocultas. El Señor se lo reveló. Esas cosas eran las que dice Deuteronomio
las ocultas, las secretas, lo que le pertenece al Señor. Hasta que llegó el tiempo que se tenía que cumplir, ya el Señor le dijo, vente, te voy a mostrar las revelaciones para que les prediques a los gentiles. Romanos capítulo 16, mire, 25. Romanos 16, 25, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, amén, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos felices están esta noche? Amén. Aleluya. ¿Alguien puede decir aleluya? Amén. Gracias, Señor, Gracias, Señor. porque me amaste mucho. Amén. Amén. Versículo 29, 16, 29. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. Ahora el apóstol Pablo, esas cosas ocultas o secretas lo llama misterio. Amén. Amén. Amén, hermano. ¿Cómo el apóstol Pablo lo llama? ¿Cómo el Señor lo llamó? Las cosas secretas o ocultas. Ahora el Señor le da la revelación. El apóstol Pablo dice misterio. ¿Por qué misterio? ¿Qué es un misterio? Algo oculto que el Señor les estaba revelando. Aleluya. Amén. Amén. Misterio oculto desde tiempo eterno. O sea, desde la fundación del mundo. En el plan, en el proyecto de Dios, en su mente ya tenía eso todo planificado. Amén. Solamente faltara tiempo, a su debido tiempo. Aleluya. Amén. Amén, hermano. Amén. Antes que Dios, aleluya. Amén. Gloria. Antes que Dios formase los cielos y la tierra, ¿qué es lo que él primero hizo? Gloria a Primero Dios. lo pensó en su plan, en su mente, su voluntad, y después dijo esto va a ser. Aleluya, amén. Y después hizo su cuerpo, ¿verdad? Amén. El principio de la creación, ¿cuál es? Su cuerpo, su imagen visible. Gloria a Dios, que la Biblia le llama el Hijo de Dios. No es la segunda o la tercera persona de la Trinidad, es, aleluya, amén. Cuando la Biblia usa el término hijo, se refiere a la imagen de Dios, a su humanidad en su aspecto humano. Aleluya, amén. Gloria al Señor Jesús. No es que es otra persona, es otra, no, Él es mismo, pero en su aspecto de humanidad. Amén. Y dice, pero ha sido manifestado, versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora, que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alguien dijo, en otra ocasión te escucharemos, está muy bueno, pero en otra ocasión te escucharemos. Así le dijeron al apóstol Pablo, ¿sí o no? Amén. 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 Aquel que le llegó el mensaje, pero ya se estaba cansando porque Pablo largó su discurso. Amén. Digo, no, ¿sabes qué, Pablo? Está bueno eso, pero en otra ocasión te escucharemos. Y les pidió la gente. Bueno, sigue predicando Pablo, pero nosotros ya no vamos. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Amén. Pero el Señor, ánimo. El propósito de esta vigilia es, aleluya, precisamente eso. Es hablar un poquito sobre, aleluya, amén, en lo que creemos. Hay muchos puntos que amén, haremos, amén, nuestro hermano, a los que predican estos temas, amén, toman 8 horas, 10 horas. Amén. No, esto es uno, apenas estamos aprendiendo. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Y es bueno que también ustedes, amén, procuren, porque de esa manera, aleluya, se van a salvar y se van a salvar a quien, amén, a quien lo van a escuchar. Gloria a Dios. Dios los bendiga y ánimo. Y para la otra semana lo esperamos allá en la vigilia. La vigilia, y ya les vamos a saber la fecha que vamos a estar en la vigilia ahí en Lijay. Ahí estamos planeando desde la tarde del viernes. Aleluya, vamos a empezar la vigilia.
en la noche de clamor, así lo hemos puesto el clamor, va a haber enseñanza de la misma manera, va a haber un tiempo de intercesión, de orar, de ministrar, aleluya, amén, porque hay mucha necesidad, hermanos, hay mucha necesidad. ¿Por qué debemos de orar y interceder? Porque dice el apóstol Pablo que hay muchos debilitados, enfermos y dormidos. Amén. Y no es de ofender, porque esa es la realidad, es la condición de la iglesia hoy. Amén. Hemos dejado nuestro primer amor. Sinceramente nos hemos, aleluya, amén. Entonces, ¿qué es lo que le debemos decir al Señor? Vuélvenos a ti, Señor, y nosotros volveremos a ti. Entonces, el propósito de la vigilia, hermano pastor, que convocó esto, es bueno. ¿Por qué? Porque, aleluya, amén. Lo que hacemos hoy, cantamos, leemos, escuchamos la palabra de Dios, glorificamos al Señor y, hermanos, aleluya, amén, hacemos una guerra espiritual. Pero mientras usted se la pasa durmiendo o vagando allá, el diablo y sus seguidores están trabajando fuertemente, aleluya, amén. Y pues hay mucho que hablar, pero en otra ocasión. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Aleluya. Señor. ¿Cuánto gozaron, hermanos? Amén. Aleluya. Amén, amén. Aleluya. Gloria Un aplauso para el Señor, hermanos. Gloria a Dios. Fíjense, muevan su cuerpo, porque a mí se cansa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos terminando la primera parte, hermanos. ¿Cuándo le dijeron que es vigilia? Amén. Gloria a Dios. Apenas vamos a la primera parte, así que no, faltan nomás 9 horas. 12 horas. Gloria a Dios. Hermanos, bendito sea el Señor. Tenemos un tiempo especial de oración. Si alguien tiene esa necesidad, pase enfrente, ahora que está el pastor Juan, para que haga oración, hermanos. ¿Sí? Alguien que está en estado, es muy importante, hermanos, orar uno por los otros. Así que aquí está nuestro hermano. Pase. Aleluya. Aquí hay Aleluya. no todos hay, no en todos, pero así como dice el pastor, de la pregunta que nos hizo, hermanos, no, hombre, yo me puse a pensar, no leemos, pero queremos todo de gratis, y así no va a funcionar, hermanos. Gloria a Dios. Así no funciona. Gloria hay que a Dios. esforzarnos. Aleluya. ¿Sí? Hay que esforzarnos. Así que pásenle, hermanos. Aquí está el micrófono. Aleluya. Gloria a Dios. Y Señor, aleluya. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Vamos a aprovechar un tiempecito. Vamos a orar por nosotros mismos. Acabamos de escuchar la noticia de nuestro hermano Javier. Vamos a orar por nuestro hermano Javier. Vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a orar por nuestros hermanos pastores, su familia. Aleluya. No sé cuánto tiempo, pero vamos a orar un tiempecito. Si usted viene, aleluya, está un poco, por decirlo así, desanimado, debilitado, porque así el apóstol Pablo lo dice, aleluya, amén. Vamos a decirle en esta noche, Señor, en esta noche nos humillamos delante de ti, Señor. Dígale, hermano, hermana, digámosle al Señor, líbrame de las soberbias, líbrame, Señor, aleluya, de la mentira, líbrame, Señor, de la pereza, líbrame, Señor Jesucristo, aleluya. En el nombre de Jesús, sea con el Padre Santo, En esta noche, Señor, aquí está mi hermano pastor, aquí está mi hermano ministro, aquí estamos, Señor, aleluya. Extiende tu mano poderosa, Señor, en el nombre poderoso, cayendo aquí. Esta fue con limpia conciencia, lavando mis manos aquí, Señor.
Señor. Padre bendito Dios, aleluya. Ayúdame, hermano, ayúdame también. Señor, aquí está mi hermana, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, sí, Señor. Padre mío, quita mi hermana anciana, Señor. Padre, fluye con el poder de tu Espíritu. Señor, sopla, aumenta la fe, la fuerza de mi hermana, el conocimiento de tu palabra. Señor, aleluya, el fuego. Señor, en esta noche, Padre, fluye sobre mi hermana. Que el Señor te bendiga, mi hermana, y te guarde. El Señor hace en ti su rostro y ponga en ti su paz. En el nombre poderoso de Jesucristo. Aquí está mi hermana, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, fortalezca su espíritu más y más, Señor, aleluya. Sus hijos, Padre mío, bendito Dios, su familia, su casa, sus nietos, su vida espiritual, Padre, en el nombre de Jesucristo, aleluya. Padre Santo, aquí está mi hermana, Señor, aleluya, ha venido con la fe y la esperanza, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, de cantar salmos a tu nombre. Bendiga su familia, su esposo, su matrimonio, sus hijos. Bendice su hogar, Señor. Fortalezca su espíritu, fortalezca su fe, Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, sopla, Señor, sopla, Padre mío, sobre mi hermana. Aleluya, Padre, en esta noche, Señor Jesús, aquí está mi hermana, Padre. En el nombre de Jesucristo, como mujer, como esposa, Señor, aleluya. Padre, mi hermana, Señora, ha hecho el esfuerzo de venir a adorarte juntamente con nosotros en esta vigilia. Padre, ella ha puesto una petición por su esposo, por mi hermano Javier, Señor. Allá donde está, allá donde se encuentra, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Señor, aleluya, obra, Señor. Oh, Padre bendito Dios, tú sabes, Padre mío, aleluya, tú tienes poder y el control sobre las cosas, sobre, Padre mío, aleluya, las autoridades. Padre mío bendito, en el nombre de Jesucristo, en esta noche, bendigo a mi hermana en tu nombre. Escrito está, Señor, aleluya. Oh, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tus ojos no han visto y tus oídos no han oído. De la misma manera, usa mi hermana, Señor, pon tu palabra en tus labios para que pueda, Señor, proclamar, Señor, la libertad de su esposo, a mi hermano Javier. Señor, allá donde está mi hermano, Señor, pon tu palabra en su labio, Señor, fortalezca su espíritu. Oh, Señor Jesucristo, bendiga su casa, su familia, su matrimonio, la congregación. Bendiga sus hermanas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta noche, Padre, en esta noche, oh, Padre mío, aleluya, fortalezca a mi hermana, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Dice, está cayendo, su gloria sobre ti, sanando heridas, levantando el camino, su gloria está aquí. Todos juntos dice, está cayendo.
sabes su fe de ella, solo tú sabes su vida, Padre, pero Señor, pon tu palabra en tus labios, Padre, que cuando vaya a hablar tu palabra, que lo hable con autoridad, con denuedo, Señor, en el nombre de Jesucristo, el apoyo, Señor, la ayuda idónea de mi hermano pastor, Señor, Padre, aleluya, fortalezca mi hermana, sus hijos, en el nombre poderoso de Jesucristo, en esta noche, Padre, aleluya, que está mi hermana, tú que conoces y escudriñas la mente y el corazón, mi Dios, fortalezca su fe, que su fe no falte en tiempo de prueba, de lucha, de enfermedad, Señor, aleluya, Padre, desde su mollera hasta los plantas de los pies, sopla sobre ella, Padre mío, aleluya, ármala con tu poder, con tu palabra, aumenta el hambre, el deseo de comer tu palabra, el deseo de leer tu palabra, el deseo de hablar tu palabra, el deseo, Señor, de orar, aumenta el gozo de su salvación, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, bendito Dios, aquí está, Señor, este varón, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Mi Dios, aleluya, tu palabra dice, Señor, tu palabra dice, aleluya, oh, aleluya, yo que sano, yo que liberto, aleluya, tu palabra dice, Señor, aleluya, bendecirás a los hijos de Israel, aleluya, diciéndole, aleluya, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor alce en ti su rostro y ponga en ti su paz, aleluya, bendito será tu salida, su entrada, su acostar, su levantada, aleluya, bendito será, aleluya, su trabajo, su familia, y todas estas bendiciones te alcanzará si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, aleluya, Señor te bendiga, aleluya, en el nombre de Jesucristo, que tu fe no falte en tiempo de prueba, de lucha, que tu fe no falte en las divinidades, aleluya, en el nombre de Jesucristo, aleluya, Padre mío, bendito Dios, Señor, oro por esta jovencita, Padre, bendito sea tu nombre, Señor, aleluya, oh, guárdala, protégela, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, Señor, tu palabra dice, Señor, aleluya, de la manera, Señor, que nos amaste, fue, Señor, aleluya, maravillosamente mostraste tu amor, veniste, Señor, a servirnos, aleluya, Padre, veniste a servir, a dar tu vida en rescate por mucho, y entre esos muchos, aquí está una de esas ovejas, Padre, en el nombre de Jesucristo, aleluya, fortalezca, Padre mío, bendito Dios, que la paz tuyo, Señor, gobierne su mente, su corazón, en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor te bendiga, te guarde, el Señor alza a ti su rostro y ponga en ti su paz, en el nombre de Jesucristo, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aquí está mi hermanita, esta joven, Señor, Padre, su mente, su corazón está en tus manos, guárdala, Padre mío, de las malas amistades, de las corrientes, de las influencias de este mundo, guarda su alma, guarda sus ojos, guarda su mente, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, ponle palabra, Señor, de sabiduría, de inteligencia en tus labios, ella para que pueda predicar, Señor, tu palabra en el lenguaje, Señor, de esta nación, en el nombre de Jesucristo, así como usaste aquella jovencita, Señor, Esther, Padre mío, que intercedió por su pueblo, así puedes usar esta joven, Padre mío, para llamar a las jóvenes, Señor, a las jóvenes, Padre mío, aleluya, dando testimonio de tu poder, de tu gloria, en el nombre de Jesucristo, aleluya, aleluya. Aquí está mi hermana, Señor,
Aquí está mi hermana, Señor. Aleluya, como mujer, como madre, como esposa. Señor, fortalézcala. Fortalezca, Padre mío, su mente, su espíritu. Señor, aleluya. Hay mucha responsabilidad, Señor, aleluya, como mujer, como madre, como esposa, Señor. Dale tu palabra, dale sabiduría, dale inteligencia, porque la mujer sabia edifica su casa, pero en ese la destruye, dice tu palabra. Señor, dale tu palabra. Señor, aumentale su fe, su fuerza, el deseo de, Señor, leer tu palabra, el hambre de buscar tu presencia en las madrugadas más y más, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aquí está mi hermano, Señor. Aleluya, Padre, bendito Dios. Bendiga su familia, sus hijos, su esposa. Padre bendito, Dios de la gloria, en esta noche, mi Dios de la gloria. Oh Señor, todas las pruebas que tú has permitido que mi hermano pase, Señor, aleluya, ha aprendido a amarte más y más. Señor, en esta noche, Padre, aleluya, fortalezca su espíritu, su fuerza, como la del búfalo. Señor, úngelo, Padre mío, para ministro, Señor, en su casa, Señor, aleluya, en su trabajo, en donde quiera que vaya. Padre, pon tu palabra en tus labios, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya, Padre, bendígalo, Padre. Señor, aleluya. Al poder del nombre de Jesucristo, bendiga a sus hijos, Señor. Aleluya, como Padre, hay preocupación, Señor, aleluya. Aquí está mi hermano, Señor. Álvaro, Padre mío, hasta aquí los guardado, hasta aquí los fortalecido. Úsalo más y más, Señor. Aleluya, por ese ministerio de cantarte, Padre mío, porque a través de sus cantos, Señor, aleluya, Padre mío, tu palabra dice que tú habitas en medio de las alabanzas. Señor, usa mi hermano, cualquier sea su necesidad, Señor, su preocupación. Toma el control de sus emociones, Señor, de su carácter, de su vida física, de su vida espiritual, Señor. El Señor te bendiga, mi hermano. El Señor te guarde. El Señor eche en ti su rostro y ponga en ti su paz. Esa paz que sobreabunde en los corazones. Aleluya. El príncipe de paz te acompaña siempre, siempre. Aleluya. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Aleluya. Padre Santo. Aleluya. Aleluya. Aquí está, Señor, tu hija, Padre. Señor, bendito Dios. Así como aquel hombre, Señor, deseaba ser sano, pero dice que no había nadie que le pudiera meter en el estanque. Pero llegaste, Señor, en su vida de aquel hombre. Señor, fue sano. Padre mío, Señor, tú conoces. Señor, tú has visto las lágrimas en la soledad, cuando mi hermanito está sola, viene pensamiento, Señor, de preocupación. Señor, guárdala, Señor, Padre mío, no permita, Señor, que el enemigo siempre pensamiento de desánimo. Antes, Señor, aleluya, Padre, que cobre fuerza, Señor, aleluya, y que, Padre mío, solamente tú tienes la última palabra, Señor, en su vida física, en su vida, Señor, espiritual, desde su mollera hasta los plantes de los pies, los nervios, los tendones, los huesos. Padre mío, aleluya, porque tú eres el sanador de los sanadores, el que hace milagros y prodigios. Para ti no hay nada imposible, Señor. Obra, Señor, a tu debido tiempo. Hágase tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es perfecta. Oh, Señor, pero mientras, Señor, aviva su espíritu, aviva el fuego de tu
tu Santo Espíritu en ella. Padre mío, bendito Dios. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesucristo. Cristo, mi hermana, Señor. Aquí está mi hermana como madre, Señor. Yo he visto, Señor, yo he visto a mi esposa desvela preocupación por mis hijos, con ella así, mi hermana, Señor. Tú le has dado fuerza hasta aquí, Señor, permanecido. Hasta aquí, Señor, la has guardado, Padre. Aumenta su fe más y más. Aumenta su fuerza, Señor. El hambre de leer tu palabra más y más. El hambre de buscar tu presencia en ayuno, en oración. Padre, bendito Dios, Señor, en esta noche, Padre Santo, aleluya. Es nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Fiel para contigo, mi hermana. Oh, sí, Señor, fortalezca, mi hermana. Su acostar, su levantar, su salida, su entrada. El Señor te bendiga más, mi hermana. El Señor, al sentir su rostro, compartir su paz. Esa paz que sobrepasa el entendimiento, que vence las preocupaciones, esa paz que rompe barreras, esa paz, aleluya, que todos necesitamos. Todos juntos dice, tu fidelidad es grande. Incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, fiel al Señor, yo seré. La corona de vida tendré, fiel al Señor, yo seré. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando Él venga? ¿Hasta cuando Él nos lleve en su presencia? Aunque el sol se llegue a oscurecer y no alumbre más su luz, aún yo confío en el Señor porque Él es fiel. ¡Aleluya! Si el sol se llega a oscurecer y no alumbra más, yo, dígale, yo confío en Él. ¿Por qué? Porque Él es fiel.
casa. Él no va a fallar. Él no va a fallar. Él no va a fallar. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Amén, hermano, Dios lo bendiga, lo guarde. Ale estaba diciendo, amén. Amén, hermano. Vamos a orar por nuestro hermano pastor. Vamos a orar, hermano, extiende sus manos. Aleluya, hermano Alberto, venga, vamos a orar por pastor, los dos Alberto, vengan, aleluya. Vamos a orar por nuestros hermanos, aleluya, que el Señor los fortalezca físicamente, espiritualmente. No es fácil estar, hermano, delante, aleluya, porque gloria al Señor, aleluya. Estamos trabajando en la obra del Señor. El diablo está enojado, pero ya hemos visto, y la palabra del Señor dice que no tiene parte ni suerte, pero Él hace todo lo posible para atemorizarnos. Pero en esta noche vamos a orar por nuestro hermano, por su salud. Aleluya, por Padre, en esta noche, Señor. Aleluya. Aquí está mi hermano pastor, Señor. Aleluya. Padre, bendigo su vida, Señor. Bendigo su vida, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Ha estado necesitado, Señor. Oh, Padre bendito, mi Señor Jesucristo. Oh, Señor, en esta noche, Padre mío, pero mi hermano pastor Antonio, Señor García, Señor, aleluya, por tu siervo, Padre amado. Tú has visto sus lágrimas, tú has visto el esfuerzo, Señor. Padre mío, aleluya, tu palabra dice, Señor, que tú no te olvidarás de la obra, Señor, que tu siervo ha hecho para ti, Señor. Padre, bendiga a mi hermano en su vida física, en su vida espiritual. Señor, todo malestar, Señor. Aleluya, Padre, tanto enfermedad natural, tanto, Señor, toda acechanza del diablo, Padre mío, en esta noche, una vez más, Señor, estamos orando por tu siervo, Padre mío. Así cuando el apóstol Pedro fue encarcelado y la iglesia, Señor, oraba sin cesar, y tú hiciste un milagro. Guarda la vida de mi hermano, sigue usándolo más y más, Señor. Usa, Señor, aleluya, Padre, esa predicación en Mixteco. Usa, Señor, a mi hermano, Padre mío, con tu palabra como lo has hecho en el principio, desde el momento que mi hermano tomó, Señor, la decisión y la responsabilidad de hablar tu palabra, Señor, al oído de uno, de dos, de tres, de cuatro familias. Señor, aleluya, Padre, el enemigo se ha levantado para el Señor, aleluya, poner barreras, pero en esta noche tu palabra dice, Señor, que tú lo venciste al enemigo, lo despojaste públicamente, el acta, Señor, el decreto que había contra nosotros ha sido cancelado. Por eso en esta noche, Padre mío, Señor, una vez más, tu palabra dice por medio del apóstol Santiago, está alguno alegre, cante alabanza, está alguno enfermo, llame a los ancianos y el anciano de los ancianos. Tú eres, Señor, el sanador, el buen pastor, el proveedor, Señor, aleluya, que ha estado y está y seguirá estando con mi hermano, Señor, aleluya, Padre. Oh, Señor, bendiga su cuerpo, bendiga su cabeza, Señor, sus huesos, los tendones, las venas, Señor, los músculos, Señor, aleluya, los nervios.
Así como dijo el apóstol Pedro, no tengo oro ni plata para darte, pero lo que tengo, lo que tú tienes, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, toda amenaza, toda, aleluya, acechanza, todo argumento que el enemigo levante contra ti, contra tu vida, contra tus hijos, aleluya, sea reprendido por el poder de la sangre y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te bendiga, mi hermano, el Señor te guarde, el Señor alce en ti su rostro y ponga en ti su paz, esa paz que sobreabunde y pasa todo entendimiento, esa paz, aleluya, que infunde aliento. En el nombre poderoso de Jesucristo declaramos victoria, declaramos poder, aleluya, aleluya, hay poder en el nombre de Jesucristo. Bendiga, Señor, la vida de su esposa, de sus hijos, de los, Señor, hermanos, de los seres queridos que los rodea. Señor, aleluya, envía familia, Señor, para que apoye este ministerio. Envía, Señor, aleluya, Padre, mi hermano, Señor, hablará tu palabra como tú lo has hecho con él, Señor. Padre bendito Dios, vas a abrir puertas y vas a, Señor, a poner nueva familia en el camino, mi hermano, y tú lo usarás para predicar tu palabra en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias, mi Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya, sí, Señor. En confianza, el diablo, por lo más que lo intente, no puede tocarte. Ha sido comprado a precio de sangre. Por él vive el Cordero inmolado, el Dios de Israel. Ten confianza, el diablo, por lo más que lo intente, no puede tocarte. Ha sido comprado a precio de sangre por el Rey, el Cordero inmolado, el Dios de Israel. Aleluya. En confianza. A veces que está a su lado, digamos todo. A ver, dígaselo, aleluya. El diablo, por lo más que lo intente, no puede tocarte. Ha sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, el Cordero inmolado, el Dios de Israel. Ten confianza, el diablo, por lo más que lo intente, hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Por el Rey que vive, el Cordero inmolado, el Dios de Israel. Aleluya. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Aleluya, es nuestro Dios. Así como dijo aquella mujer con su, aleluya, suegra. Aleluya. Tu Dios es mi Dios, donde quiera que vaya, iré contigo. Aleluya, aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya, un grito de júbilo. Aleluya. Amén. Que Dios bendiga. Aleluya, bendito el Señor Jesús. Aleluya. Así como están, hermanos. Gloria a Dios. Vamos más, no más. Aleluya. Señor Jesucristo. Aleluya. Padre mío, Señor, tu tiempo es perfecto, Señor. Aquí está este niño, Señor, Padre mío. Simplemente instrumentos somos, Señor. Y testigo también el poder tuyo, mi Dios. Glorifica tu nombre, Señor, por medio de la sanidad, por medio de milagros, Señor, Padre.
Para que los hombres, Señor, reconozcan que tú eres el único hacedor de milagros y prodigios. No hay Dios tan grande como tú, Padre. No hay Dios que puede hacer las obras como las que haces tú. Señor, la vida de este niño está en tus manos. Su cuerpo, Señor, su mente, su cerebro, todo su sistema de sus órganos, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, aleluya. Padre bendito Dios, aleluya. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, en esta noche, Padre, como dice tu palabra, Señor, como dice tu palabra, está uno entre vosotros, enfermo. Oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Padre mío, aleluya, Señor. Bendito Dios, como aquellos judíos que le preguntaron a aquel, ¿quién pecó? Él o sus padres, porque nació así. No, Señor, es para que tú dijiste, Él, aleluya, ha venido así para que, aleluya, sea glorificado mi nombre. Así de la misma manera, Señor, Padre bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, en tus manos está la vida de este pequeño, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Oh Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, Padre. Sea, Señor, tú reprendas todo temor, todo malestar, Señor, todas las enfermedades, todo demonio, Señor. Aleluya, Padre, sobre todo temor, Señor, aleluya, Padre. Oh, Señor, ponemos en tu nombre la vida de este pequeñito, mi Señor Jesucristo. Aleluya, Padre, para gloria y honra a tu nombre, para testimonio, Señor. Aleluya, glorifícate, Señor, dónde, cuándo, cómo, Señor, en la vida de este pequeño, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre poderoso de Jesucristo, sea tu nombre invocado sobre él, Señor. Aleluya, sus padres una vez más. Señor, aleluya, Padre mío. Señor, aleluya, ¿quién más tú lo puedes fortalecer a mi hermano, Señor? Aleluya, Padre mío. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, aleluya.